Corre cámara. Bueno, pues les agradezco mucho la invitación. Les quiero decir que me habla Marcia hace casi una semana y me dice que quería que viniera a dar una plática. Dije, sí, hombre, con todo gusto. Pero me va dando un tema, los mártires. Y le dije, híjole, Marcia, no tengo nada preparado sobre esto. Nunca este tema no lo he tocado. He tocado temas alrededor de esto, pero no en realidad lo de los mártires. Y dijo, no se preocupe, es fácil. Bueno, pues me puso a trabajar. Aquí preparé un material que espero que les sea útil, ¿sí? Y les guste. Hay un escritor cristiano del año 197 de nuestra era, o sea, fue de los primeros cristianos, escribió en un pueblo, una ciudad que se llama Cartago, no se llamaba Cartago, ya esa ciudad ya desapareció, y escribió algo que lo hemos oído mucho, pero no sabemos de dónde viene. La sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Lo escribió Tertuliano, escritor cristiano en Cartago en el año 197. Ahora, ¿qué es un mártir? Bueno, para empezar, un mártir son aquellas personas asesinadas por no renegar de su fe o por proclamar la buena nueva del reino de Dios. Eso es, los martirizan por eso, por no renegar de su fe o por andar proclamando la buena nueva del reino de Dios, y eso le cae mal a alguien y los convierten en mártires, los matan, los asesinan. Ahora, muchos son torturados antes de ser asesinados. Mártir viene del latín mártir y del griego martiros. ¿Y qué significa mártir? Significa testigo. Y fíjense, Jesús nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. Y si mártir significa testigo, pues nos está dando ya una indicación, una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando me pidieron hablar sobre los mártires, yo le dije, bueno, pero yo quisiera darle un enfoque diferente. Dijo, hazlo como quieras. Ok. Podría hablar sobre los primeros perseguidores de los cristianos. ¿Quiénes fueron? Fueron los mismos judíos, que consideraban a los cristianos una secta perniciosa. Podríamos hablar sobre San Esteban, el protomártir. Su historia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podríamos hablar sobre Saulo de Tarso, el perseguidor de los seguidores de El Camino. Antes de que nos llamaran cristianos, o sea, seguidores de Cristo, nos llamaban, los primeros años, seguidores de El Camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces todos ellos le decían, son los seguidores del camino. Así los perseguía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ustedes saben, se convierte luego en San Pablo, ¿verdad? Murió mártir. En muchas ocasiones fue azotado y fue lapidado y al final decapitado. Entonces, de un perseguidor se convirtió en perseguido y fue mártir. Les podría hablar sobre 10 emperadores romanos que fueron perseguidores de los cristianos. Desde el año 64 con Nerón hasta Constantino en el año 313. Esa época de más de 200 y tantos años, los cristianos fueron perseguidos por los emperadores romanos, ¿sí? Hasta que Constantino en el año 313, mediante el edicto de Milán, permitió el cristianismo. Lo permitió. Permitió como una religión más de todas las que tenía el Imperio Romano. Hasta luego vino un descendiente de él que se llama Teodosio. En el año 380 hace otro edicto, el edicto de Tesalónica. Ahí, a través de ese edicto, hace del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. O sea,
Muchas veces se acusa que la iglesia fue gracias a Constantino. No, Constantino permitió por el edicto de Milán que hubiera religiones, entre ellas, o sea, libertad de religiones, entre ellas el cristianismo. Pero el que la convierte en religión oficial del Imperio Romano fue Teodosio hasta el año 380, 70 años o algo más después. ¿Quiénes fueron esos 10 emperadores romanos que persiguieron a los cristianos? Los nombres se los van a saber. Empezamos por Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino Tracio, Decio, Valeriano y Diocleciano. 10 emperadores, 10 persecuciones, muchos siglos, 230, 50 años. Ahora bien, podemos hablar también de que todos los apóstoles murieron como mártires, excepto San Juan. Porque San Juan, el emperador romano Domiciano, lo martirizó metiéndolo en un cazo con aceite, hirviendo. No le pasó nada, por gracia de Dios. Entonces se asustó tanto el emperador Domiciano que lo desterró. Ya, no lo pudo matar, lo desterró. Y lo desterró a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, que ya creo que todos lo han leído. También los primeros papas murieron como mártires. En la misa que se llamaba, la misa tradicional, la misa tridentina, la misa en latín, cuando se decía la oración, me acuerdo que decían la lista de los primeros papas que murieron de mártires, y decían, y dicen, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto y muchos más. Esos son los primeros papas de la iglesia después, bueno, Pedro primero, y todos murieron como mártires. De ahí la tradición del papa, excepto Francisco, que ya no se los puso, de ponerse unos zapatitos rojos, porque se les mojaban de la sangre que pisaban por los martirios que sucedían en esas épocas. Entonces, el zapato rojo que dice que estaba empapado en sangre. Ya a Francisco no le gustó eso y se puso sus zapatos de siempre, zapatos negros. Bueno, también podríamos hablar sobre los misioneros franciscanos y de otras órdenes religiosas que murieron mártires aquí en el Nuevo Mundo al traernos la buena nueva, al traernos la verdadera religión. También podemos hablar sobre los mártires cristeros aquí en México, donde sacerdotes y laicos murieron a manos del Estado, a manos del gobierno, en el año más o menos, alrededor del año 1926. También podríamos hablar de los mártires de la Guerra Civil Española, donde también sacerdotes, monjes y laicos fueron mártires en el año de 1936. También todos los mártires de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo polacos, hubo mucho católico polaco llevado a los campos de concentración y muertos. También podemos hablar de los mártires en la Unión Soviética comunista, donde la religión estaba prohibida y se perseguía a sacerdotes, monjas, laicos. También podríamos hablar de los mártires en la China comunista. También ahí fueron perseguidos y asesinados. Pero no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de los mártires del siglo XXI, o sea, del año 2001 para acá. Algunos murieron asesinados, esos son los mártires de sangre, pero muchos otros han muerto cancelados. Es una muerte que no derrama sangre, pero igual mata, la cancelación. Hubo una conferencia sobre la santidad hoy que fue organizada del 3 al 6 de octubre del 2022 en Roma por el cardenal Marcelo Zameraro. Y ahí se anunció la creación de una comisión para los testigos de la fe o mártires, que no han sido beatificados por varias razones, incluso porque no eran católicos. O sea, hay muchos mártires que murieron por la fe, pero no eran católicos, entonces pues, no son beatificados, ¿sí? Y esto, el Papa Francisco pidió que se creara esta comisión porque hay muchas personas que murieron por la fe sin ser católicos.
Entonces dice, bueno, pues también hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Esto me recuerda a mí una oración del Señor Jesús en la última cena, cuando le pide a su Padre por nosotros. Está en Juan 17, 20 y 21. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Está pidiendo por nosotros, los que vamos a creer gracias a la predicación de los apóstoles y de sus sucesores. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Qué estamos viendo aquí? Que en el martirio todos los cristianos somos uno. A los que nos martirizan no les importa si son católicos, evangélicos, coptos, ortodoxos, de cualquier denominación cristiana. Por el hecho de ser cristianos, los asesinan. Entonces todos los cristianos en el martirio somos uno, como le pide Jesús a su Padre en su oración. ¿Sí? Del mismo modo, este cardenal Marcelo Semeraro, ¿verdad?, dijo que el objetivo de esta comisión que se va a formar no es fabricar santos, porque no se trata de buscar gente y nombrarlos santos, sino es ayudarle al Papa a discernir, ¿sí? Porque la santidad, dice aquí, no está lejos de nosotros, sino que es una llamada que concierne a todos. No es necesario ser canonizados, pero debemos responder a la llamada a la santidad. ¿Qué es la llamada a la santidad? Lo que dice el libro de Levítico 19:2. Moisés, Yahvé Dios le ordena a Moisés: habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: sed santo, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. La orden que nos da Dios en el Antiguo Testamento es que seamos santos. También San Pablo en su epístola a los Hebreos 12:14 nos dice: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no nos dice sean buenos, no dice sean santos. Bueno, vamos a ver primero los mártires de sangre, o sea, los que han muerto en el siglo XXI, asesinados cruentamente, ¿sí? Bueno, voy a tomar aquí un poquito de vino o no sé qué sea. Bueno, ¿quiénes son los que persiguen y asesinan a los mártires? ¿Quiénes son esos? En este siglo XXI, los, fundamentalistas islámicos y los terroristas islámicos son los que resaltan como los principales culpables. Fundamentalistas islámicos y terroristas islámicos. También los grupos criminales que controlan territorios en países africanos, centroamericanos y en México. Bandas criminales que tienen su territorio y ellos dominan ahí. También los gobiernos comunistas y ateos como el de Nicaragua son los que persiguen y asesinan mártires. Y el gobierno comunista y ateo chino también, entre otros. Entonces, esos son los que persiguen y asesinan en el siglo XXI, principalmente en el siglo XXI, a los mártires. Entonces, fundamentalistas islámicos, terroristas islámicos, grupos criminales, gobiernos comunistas y ateos. Ahora, ¿por qué persiguen y asesinan? ¿Por qué? Los fundamentalistas islámicos pretenden imponer su ley, que se llama Sharia, S-H-A-R-I-A, en los países con población islámica. Quieren tener gobiernos totalmente de acuerdo con la ley del Islam y nadie se aparte de esa ley. Ahí es donde ven los países islámicos a las mujeres con su burka, que no pueden mostrar nada, no pueden manejar, no pueden estudiar, donde se azota como pena, se azota a los que violan esta ley Sharia. O sea
Se les enseña y indoctrina totalmente sobre el Islam, y todo lo que no sea el Islam está prohibido, entre ellos pues el cristianismo. Entonces ellos por eso persiguen y asesinan en los países con población islámica, los fundamentalistas. Los terroristas islámicos, que son otros, atacan en los países no islámicos. ¿Por qué lo hacen? Como revancha por los ataques de los países occidentales. Hemos visto sobre todo en Europa, donde en París, donde en Bélgica y en otros, en Londres, terroristas islámicos atacan con bombas, con asesinatos, etc. ¿Por qué? Porque es una revancha de ellos. Como ellos piensan, a nosotros nos han sometido, me refiero a los países islámicos, y a los creyentes islámicos, ahora nos vengamos. Entonces lo hacen por venganza, ¿sí? Por revancha. Esos son la causa por lo cual los islamistas atacan. También los grupos criminales que sienten que los cristianos y sobre todo los sacerdotes y pastores son una crítica y un freno a su dominio del territorio donde operan. Esto sucede mucho en México, sobre todo, en África y en otros países, pero en México está sucediendo. Pandillas que dominan un territorio, o cárteles, como se les dice aquí, y no quieren que haya ahí sacerdotes ni pastores de otras denominaciones cristianas que critiquen y frenen el dominio. Ya ven lo que pasó en Chihuahua con los sacerdotes estos asesinados, eran de la orden de jesuitas, ¿sí? También, ¿por qué? Porque los gobiernos comunistas y ateos, como el de Nicaragua, no aceptan que los sacerdotes y pastores tengan influencia sobre sus ciudadanos y sean críticos de sus fechorías. Eso pasa en Nicaragua, sobre todo ahorita. Sucede en África y en otros países también. Y en China, porque el gobierno pretende tener y controlar una iglesia católica nacional de ellos, desligada de Roma. Por eso ellos buscan y nombran sus propios obispos, y hay una iglesia oculta, que son los obispos nombrados, autorizados por el Papa, y otros obispos consagrados que fueron nombrados por el gobierno chino. Tratan de tener una iglesia nacional desligada de Roma. ¿Sí? Si quisiéramos ver la lista de los mártires, alguien me hablaba que en promedio hay 10 mártires diarios en el mundo. 10 personas mueren en el mundo a causa de su fe cristiana. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver esto? Pueden meterse en el internet. No voy ¿para qué les repito algo? Pues quité el cañón, digo, ¿para qué les pongo si ustedes pueden entrar? Uno se llama infovaticana.com. Ahí hay la lista y hay una explicación. Y hay otra que se llama Puertas Abiertas, que es una organización que no depende de la Iglesia Católica, inclusive creo que no son católicos, son cristianos, que también hay una lista de países, y hay un mapa, veo el de México y la plana, y ahí está, con nombre y apellido, todos los mártires que ha habido, y ahí los van poniendo, conforme se van enterando. ¿Sí? Entonces pueden ustedes entrar www.puertasabiertas.org, persecución, y luego pueden entrar a infovaticana.com. Ahí hay mucha información con nombres y apellidos. Bueno, esos son los mártires de sangre. Pero en el siglo XXI nos estamos especializando, además en otro tipo de mártires. El martirio por cancelación. ¿Qué es eso? Ahí no hay sangre, o cuando menos de entrada no hay sangre, pero igualmente está siendo efectivo para combatir a la iglesia. ¿Sí? En los países occidentales existen los llamados movimientos progresistas o progres, pero ahora, en este siglo XXI, son impulsados por una ideología que se llama woke, W-O-K-E, ideología woke. ¿Cuál es el origen y la finalidad y la forma en que opera esta ideología woke? Woke quiere decir en inglés despertó. ¿Sí? Y ahí vamos a ver esto del martirio de cancelación. También vamos a ver, dentro de este martirio por cancelación,
algo que se conoce como la Agenda 2030, ¿sí? Y cómo nos afecta a nosotros los cristianos y sobre todo a los católicos. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? Adelante. No entendí bien a lo que se está refiriendo ahorita del martirio de cancelación. Ok, de acuerdo. Ahorita voy a explicarlo. Ok. Sí, forma parte de la ideología woke. Sí, pero es un martirio tan efectivo y que también que se debe reconocer como mártires a esas personas. No murieron, pero están siendo martirizados por defender su fe o por proclamar la buena nueva. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Y esto tiene que ver con lo que se conoce, primero se llamaban movimientos progresistas o progres, y ahora se llama ideología woke. Woke quiere decir en inglés despertó, o sea, pasado, despertó. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la ideología woke? ¿Cómo empieza y cómo llegamos a cómo estamos ahorita, inclusive a esto de la cancelación? Todos nosotros, que ya andamos más o menos por la misma edad, oímos hablar mucho del marxismo, ¿verdad? El marxismo, ideología que fue originada por un alemán, Karl Marx, junto con otro que se llamó Federico Engels, publicaron en 1848 el Manifiesto Comunista. O sea, marxismo y comunismo, lo mismo, ¿sí? Esos dos, Karl Marx y Federico Engels, publicaron en 1848 el Manifiesto Comunista. Y ahí echaron todo su rencor contra la iglesia y contra la religión. Acuérdense aquello de la religión es el opio del pueblo. ¿Sí? Bueno, en esta ideología de marxista, vamos a llamarle, toman ideas de otro filósofo alemán que se llama Hegel, George Hegel. Él fue el que estableció unas ideas que se llama dialéctica, ¿verdad? Acuérdense la tesis, la antítesis, y luego viene la conclusión o lo que se obtiene al enfrentar una tesis con una antítesis, viene una conclusión. Eso se llama dialéctica. El mundo avanza mediante dialéctica. Alguien propone una tesis, alguien viene y propone una contratesis, entre los dos se pelean y sale un resultado. Eso se convierte a su vez en una tesis, más adelante viene alguien con una antítesis o antítesis y lo mismo. Y así está avanzando el mundo, peleándose las tesis contra la antítesis, sacando conclusiones. ¿Sí? Y así avanzamos. Entonces dice Hegel, tiene ideas, dice que la dialéctica, esto que acabamos de hablar, se manifiesta en la historia de las naciones como un conflicto continuo y violento. Porque eso de tesis contra antítesis no son simplemente palabras, discursos, no, es violencia. ¿Para qué? Hasta lograr, como conclusión, la transformación de la sociedad en una sociedad colectiva. Es lo que busca el manifiesto comunista y la mecánica que establece George Hegel, es hasta lograr que la sociedad se transforme en colectiva e igualitaria. Ya no hay el individuo, todo es colectivo y todos son iguales, igualitaria. Y sería también una sociedad comunista y atea. Eso es lo que se busca con el marxismo y lo que se busca con esta dialéctica de la historia. ¿Sí? Okay. Esta ideología propone, por lo tanto, una lucha de clases entre el trabajador que se siente oprimido y el patrón que es el opresor. ¿Sí? Sabiendo que de esta lucha va a resultar una revolución. O sea, la lucha de clases busca lograr tener una revolución para llegar al final a una utopía materialista y comunista, es lo que se busca. Okay. Lenin, que es ruso y que tomó estas ideas de Marx y de Hegel, escribió que para que el trabajador se dé cuenta de su opresión, o sea, hay opresión, pero los trabajadores no le hacen tan apachurrados y no despiertan, tienen que ser despertados por activistas e intelectuales de izquierda que van a dirigir el levantamiento de los oprimidos contra sus opresores. Y esto es el origen de la Revolución Rusa de 1917. Bueno,
Hasta ahí es historia antigua. En la actualidad, ¿qué pasó? Ok, para promover ese marxismo, los intelectuales de izquierda, o sea, el marxismo empieza a actuar en Rusia, pero en Alemania, a pesar de que Karl Marx y Engels y todos ellos son alemanes, ahí no prendió el marxismo. Entonces buscaron ellos promover el marxismo en Alemania y en otros países. Fundan en Alemania un instituto para la investigación social, así le llaman. Y porque estaba en la Universidad de Goethe en Frankfurt, se le conoce como la Escuela de Frankfurt. O sea, cuando oigan en algún lado la Escuela de Frankfurt, no es una escuela, es un instituto que busca promover el marxismo en todo el mundo. Esta escuela se reúnen los marxistas con los seguidores de Freud, así es, el psicoanálisis y todo lo que tiene que ver con sobre todo, Freud se mete mucho en la sexualidad como el impulsor de muchas cosas en el hombre, ¿sí? Bueno. Pero viene la Segunda Guerra Mundial, o va a venir la Segunda Guerra Mundial, y en 1935 ese instituto se va a Estados Unidos, y la Escuela de Frankfurt se traza a Nueva York, a la Universidad de Columbia. ¿Sí? ¿Qué hace aquí ese instituto o Escuela de Frankfurt? Pues básicamente todos los que se fueron de Alemania en 1935 se van a la Universidad de Columbia y ahí se convierten en profesores de la universidad. Y de ahí se van a otras universidades. Y los profesores empiezan a promover su ideología, ¿verdad?, marxista, freudiana, y empieza a ver que generar una cadena en muchas universidades de Estados Unidos con esta ideología marxista, izquierdista, atea, ¿sí? Y generan discípulos que a su vez ellos siguen y continúan hasta la actualidad dando sus clases y sus cursos en las universidades. Pero este instituto o Escuela de Frankfurt se da cuenta que ya en Estados Unidos la lucha de clases ya no llama la atención, porque la lucha de clases pues no hay aquella opresión de los trabajadores como la hubo en Rusia o en Alemania o en otros países. La economía de Estados Unidos era y es una economía muy diferente, boyante. Entonces cambian su estrategia. Y entonces dicen, como esto no funciona en Estados Unidos, la lucha de clases, vamos ahora a luchar contra otros objetivos. Lo importante es alborotar a la gente. Y empiezan a luchar contra la discriminación racial. Y luego empiezan contra la discriminación por razones de género. O sea, ya empiezan a mover que la gente se alborote, pero ya no por lucha de clases. En Estados Unidos no funciona ya. Ahora es por discriminación racial o por razones de género, ¿sí? Y este movimiento empieza a llamarse como movimiento progresista o progre, ¿sí? Pero en la actualidad, ya en el siglo XXI, ha cobrado un nuevo impulso y ha presentado una nueva cara, y aquí es ya donde empieza a conocerse como ideología woke. Woke quiere decir, en inglés, despertó. Así como decía que había que intelectuales de izquierda despertar a los trabajadores para que hubiera una lucha de clases, estamos hablando de Rusia, y hubiera una revolución, y así lo lograron en 1917, ahora hablan que la nueva estrategia es la ideología woke, despertó. También buscar lucha, pero ya no de clases, otro tipo de lucha. Lucha sobre todo contra la discriminación racial y la discriminación por razones de género. Esta ideología woke es abrazada por dos tipos de personas, dos tipos de seguidores. Los que realmente buscan luchar contra todo tipo de discriminación. O sea, yo siento que sí están discriminando a las mujeres, están discriminando a los de razas diferentes, a la raza blanca. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que luchar contra la discriminación. Son uno de los seguidores de esta ideología woke. Vamos a llamarle, son un poco ingenuos.
porque también existen los otros seguidores, los que realmente conocen cuáles son los verdaderos fines de este movimiento. Son los que mueven por atrás, ¿sí? Y lo dirigen y utilizan las amenazas y la violencia contra los que se opongan a sus ideas. Los verdaderos fines de esta ideología woke son acabar con las religiones cristianas, especialmente la católica. Ese es su fin. Apropiarse de las cátedras en las universidades. 2. Utilizar los medios de comunicación para cambiar la cultura de la sociedad. Azuzar la lucha de grupos de personas que por agravios reales o percibidos como tales se consideran oprimidas contra quienes consideran son sus opresores. Entonces, fíjense, estos grupos consideran que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, es el freno, y entonces si están luchando contra la iglesia utilizan la ideología woke. Quiere decir, por ejemplo, dice aquí, apropiarse de las cátedras en las universidades. Los maestros de las universidades son completamente, ¿cómo le llamaremos? Ateos, número 1, y 2, no le llamamos luchadores sociales, sino alborotadores sociales. Tratan de mover y transmitir a sus alumnos la idea de la guerra o la lucha, ya no de clases, sino de razas, de géneros, de ideologías, los profesores. Número 2, los medios de comunicación para cambiar la cultura de la sociedad. Usted también lo que está pasando con Disney, ¿no? Ahora en sus películas ya ponen relaciones de niños y demás, niño con niño, niña con niña, la sirenita, el sirenito, están cambiando la cultura de la sociedad, ¿sí? Y también buscan que haya una pelea o lucha entre personas que se sienten agraviadas contra quienes los consideran sus agraviados, ¿sí? Los militantes del wokismo, es decir, los que realmente conocen de qué se trata, buscan identificar grupos a los cuales despertar. Así como los marxistas buscaban y enviaban intelectuales a despertar trabajadores, aquí los militantes del wokismo buscan identificar a grupos a los cuales despertar, para que se den cuenta de que están siendo oprimidos y se organicen en la lucha contra sus opresores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ustedes lo han visto, en Estados Unidos, por ejemplo, la policía usa métodos bruscos o inclusive hasta asesinan a un de raza negra. De inmediatamente estos militantes del wokismo se juntan y hacen su manifestación y su presión para que se castigue a sus policías y aprovechan para hacer desmanes, ¿sí? Porque están identificando que esa policía es una policía que los está oprimiendo. Y así, buscan, por ejemplo, hay una película que habla de, ¿qué les podría decir? De un mundo diferente del que ellos imaginan, un mundo donde hay armonía, donde hay religión, etcétera. Ellos, esa película no les gusta porque va contra sus ideologías, sus intereses, inmediatamente empiezan a combatirla, ¿no? Entonces, que no la vayan a ver, exigen que se quite de los cines, etcétera. Bueno, también ellos buscan que sea obligatorio la utilización de un lenguaje que se llama inclusivo, donde no hay distinciones de género. Ya no es él y ella, es él, ella y ello. O sea, ya buscan un lenguaje diferente y lo quieren y lo hacen obligatorio. Inclusive multas muy fuertes y castigos a los que no utilizan ese tipo de lenguaje, ¿sí? En este mundo actual las personas se han vuelto hipersensibles. Cualquier pregunta o comentario o publicación que los se sientan ellos atacados o se sientan discriminados, de repente buscan hacer castigar a quienes consideran culpables de dichos agravios. Se ha vuelto una sociedad hipersensible y aquí es donde viene la cancelación. Al sentirse afectados, los ideólogos del wokismo, al sentirse afectados por la publicación de comentarios
que consideran van contra sus ideas o sentimientos, ni siquiera es porque se sienten atacados. No los atacaron, pero ellos se sienten atacados, utilizan un mecanismo que se conoce como cancelación. Un grupo se siente atacado porque tal película expuso ideas que aparentemente a ellos, como vamos a hablar, homosexuales, se sienten atacados. No se les atacó, pero se sienten atacados. Inmediatamente van, forman grupos de presión y demás, ¿sí?, para que esa película se retire de los cines, o ese libro se retire de los cines, o esos artículos publicados en periódicos y revistas se retiren de ahí. ¿Sí? Mediante amenazas a los medios de comunicación, a las redes sociales, sucede mucho eso, a las empresas privadas, a las iglesias y a las universidades, a esas personas, entre comillas, canceladas, se les cierran las puertas en los medios de comunicación. Son bloqueados en las redes sociales y no pueden publicar o aparecer en ellas. E inclusive, por amenazas de los militantes del wokismo, son despedidos de sus empleos. Un doctor que hable en contra del aborto es muy probable que lo despidan del hospital donde trabaja. Estamos hablando de Estados Unidos, Europa, pero ya viene para México, o ya está aquí. Un cristiano, un católico, vamos a ver cristiano en general, que publica en algún periódico algo sobre la defensa de la familia, la defensa de los no nacidos, etcétera. Los grupos están viendo, inmediatamente hacen presión sobre ese periódico, sobre esa universidad, etcétera, para que esa persona ya no vuelva a escribir en ese periódico. Y si es posible, si es un escritor contratado por el periódico, si es que trabaja en el periódico, se le despida. En las redes sociales, en cuanto un artículo empieza que no les gusta a los de YouTube, por ejemplo, ese video se cancela, es decir, se apaga. O sea, eso se llama la cultura de la cancelación. No te mato, físicamente no te mato, pero si te quito la chamba y te quito la oportunidad de hablar y de expresar tus ideas, pues es una muerte. ¿Sí? Sobre todo los que pierden su trabajo y luego no consiguen quien los contrate, porque esos ideólogos del wokismo nomás están viendo por dónde atacar. Estamos ahorita en una situación que la cultura de la cancelación ha llegado a la Iglesia Católica. Y dicen, pero ¿cómo? Sí. Desgraciadamente en la Iglesia Católica hay dos grupos. Los grupos tradicionalistas y los grupos, vamos a llamarle actuales, no quisiera llamarle modernos, porque el modernismo es una herejía, pero vamos a llamarle, vamos a decir, los que quieren la misa en latín, la misa tradicional tridentina, y los que quieren la misa del Nuevo Orden, que es la actual en lengua vernácula. Hay dos grupos. Y en las redes sociales se trenzan, ¿sí? Se trenzan. Y hay obispos que se identifican más con la misa en lengua vernácula que a los sacerdotes que predican sobre la misa tradicional, como la misa verdadera, la misa en latín, la misa de siempre, la misa tridentina, los cortan. En algunos casos hasta los despiden de su diócesis. Entonces hay cancelación también en la Iglesia Católica. Desgraciadamente ha sido una herramienta que se está usando contra los cristianos, contra los católicos, contra la gente que predica o que vive su fe, y también en el caso de los sacerdotes, contra algunos sacerdotes pues, que predican sobre la misa tridentina. Yo no estoy... Alguno de nosotros conoció la misa tridentina, que empezó en el 65, perdóname, que terminó en el 65-66. Llegamos a ir a misas en latín. Yo la recuerdo, pues tendría 15 años, algo así, más o menos. Pero la verdad, toda mi vida ha sido la misa en lengua vernácula. A mí me encanta la misa en lengua vernácula, pero hay gente que dice, esa misa no, la buena es la que había antes del Vaticano. Bueno, son opiniones, cada quien puede adorar a Dios como quiera, ¿no? Pero hay grupos y usan la cancelación, ¿verdad? Ahora, nosotros como cristianos católicos, ¿qué debemos de hacer? Pues cuando haya una discriminación o un agravio, tenemos que ver si realmente hay un agravio o discriminación real contra alguien,
o simplemente es un pretexto, ¿verdad? Los pretextos, o sea, los ataques no justificados, no debemos quedarnos callados, hay que defendernos. Porque si nos quedamos callados, vamos a ser agraviados también nosotros. ¿Cómo nos podemos defender? Presentando un frente unido. Pero no de gente del clero, de la iglesia, un frente unido de laicos, que no metamos a la iglesia y al clero en esto. Grupos de laicos que estamos unidos por los mismos valores, debemos de hablar. Vamos a ver el organismo que se llame Defensa del No Nacido. Bueno, tiene ideología católica, cristiana, pero no se le debe de identificar ni con la iglesia ni con el clero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente son gente que defiende sus valores, ¿sí? Acuérdense de lo que dijo Jesús en el Evangelio de San Mateo: mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Y también dijo San Pablo en Romanos: vence el mal con el bien. Entonces, eso es la cultura de la cancelación. Es una forma de matar sin sangre, pero muy efectiva, por el miedo, por la pérdida del trabajo, porque no lo dejan hablar, porque no lo dejan escribir, porque no lo dejan enseñar. Y hay muchas historias de esas, sobre todo en las redes sociales. Esa es la cultura de la cancelación. ¿Está claro o quieres que te amplíe? Bueno, hay otra cosa que se llama la Agenda 2030, también la han oído ustedes hablar. 2030 por el año 2030, ¿sí? Ok. No sé si sepan que el 1 de agosto de 1923, o sea, ya faltan 2 meses o menos, en la ciudad de Lisboa, Portugal, va a haber la 38ª Jornada Mundial de la Juventud. Cada año se hace. El Papa viene de San Pablo, viene de Juan Pablo, sí, del Papa Juan Pablo. Viene que a una jornada de la juventud juntaba a los jóvenes de todo el mundo, se juntaban millones, ¿verdad? Bueno, el 1 de agosto del 2023, dentro de un mes, en la ciudad de Lisboa, Portugal, va a ser la número 38. En la convocatoria original se puso que parte de la temática que se mencionó en esa convocatoria original se hablaba de la Agenda 2030. Inclusive se llegó a poner en la convocatoria el logo de la Agenda 2030, que es un círculo con muchos colores. ¿Qué pasó? Pues hubo muchas molestias entre laicos, sacerdotes y obispos que conocen lo que es esa Agenda 2030. Al final ese logo se quitó de la convocatoria y se aclaró que la Iglesia se ha adherido a la Agenda 2030, pero tal y como es interpretada según la Iglesia Católica. Vamos a ver qué es eso. ¿Cómo es eso que la Agenda 2030 tal y como es interpretada según la Iglesia Católica? Bueno, la historia es esta. En la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre del 2015 se publicó un plan que se llamó Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Sí? Es un plan a favor de las personas, el planeta y la prosperidad y la paz universal y el acceso a la justicia. Se oye muy padre, ¿sí? Buscaban también erradicar la pobreza, porque afirman que si no se erradica la pobreza, no puede haber desarrollo sostenible. Ese plan, esa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, tiene 17 objetivos y 169 metas. Está muy interesante. Esta Agenda 2030 va a dirigir todos los programas de desarrollo en el mundo durante los próximos 15 años, o sea, del 2015 al 2030. Y los estados se comprometen pues, a poner los recursos necesarios, ¿verdad? Para llegar a esta agenda, ¿verdad? Hubo 2 años de trabajos con consultas públicas, interacciones con la sociedad y las negociaciones entre países, ¿sí?
El Vaticano, ojo, aquí viene la clave, el Vaticano es observador permanente en las Naciones Unidas. Es un país, o sea, no la Iglesia, el Vaticano, es la Iglesia y es el Estado Vaticano, es un observador permanente, o sea, no es miembro de las Naciones Unidas, pero sí es un observador permanente. Bueno, participó en estos trabajos, estos 2 años de trabajos, participó para elaborar la agenda de Agenda 2030 y en principio se adhirió a los objetivos de la misma, se le dio el visto bueno. Tan es así que el Papa Francisco en su discurso de ese día, 25 de septiembre del 2015, dijo que la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en la cumbre es un importante signo de esperanza. O sea, le echó de la alabó, dijo, qué bien, este es un signo de esperanza. Una esperanza que se realizará si la agenda se implementa de manera verdadera y justa. Entonces la Iglesia estuvo de acuerdo con la Agenda 2030, participó en su elaboración. El Papa el día 25 de septiembre del 2015, cuando se anunció al mundo esta agenda, le dio su visto bueno en un discurso. Pero al año siguiente, estamos hablando ya el 25 de septiembre pero del 2016, el Papa Francisco, a través del arzobispo que representa al Vaticano en la ONU, envió una carta donde modifica la adhesión de la Santa Sede a esta agenda. Como que en ese año se dieron cuenta de algunas cosas. ¿Sí? Y entonces manda una carta el Papa modificando la adhesión de la Santa Sede. Dice que la Iglesia Católica está de acuerdo con la mayoría de los objetivos, pero no con algunos de los medios de implementación. Dicen que el diablo está en los detalles. O sea, sí está todo, los encabezados fabulosos, los objetivos fabulosos, las metas fabulosas, pero cuando ya te metes con lupa a ver, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para lograr esto? Esto no le gustó al Papa, pero no está de acuerdo con algunos de los medios de implementación. Fíjense, en el anexo de esta carta, y te voy a tener que leer porque está complicado, teniendo en cuenta que la Santa Sede está de acuerdo con la mayoría de los objetivos y metas enumerados en la agenda, en este punto la Santa Sede, de conformidad con su naturaleza y misión particular, desea hacer aclaraciones y reservas sobre algunos de los conceptos utilizados en la Agenda 2030. Y entonces empieza a decir, esto no, esto no, esto no, esto no. Entonces nosotros aceptamos la agenda así, si no, no. Por eso decía aquí en la convocatoria que se van a tratar en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa algunos temas de la Agenda 2030, tal como es leída e interpretada por la Iglesia Católica. ¿Sí? Ok. Miren, todo está muy largo, pero voy a decirles qué es lo que, según la Iglesia, según el Vaticano, según el Papa, cómo se debe leer esta agenda. Uno es, hay que tener respeto por el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque la agenda, aunque busca eliminar la pobreza, etcétera, tiene unas formas de aplicarlo que va en contra de esto. La Iglesia dice, hay que respetar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay que tener respeto por la familia. 2. 3. No utilizar métodos de planificación familiar bajo coerción o presión de las autoridades públicas, como en China, solamente uno por familia. Entonces, ahí es obligación, coerción. No al aborto. Ojo, no a la subrogación materna, también. Eso de que vientres de alquiler y demás, no. Ni a la esterilización. Respeto por el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. Usan lenguajes muy suaves, pero aquí se habla del transgénero, ¿verdad? Que nada de que un hombre se convierta en mujer, una mujer en hombre, de acuerdo a cómo se siente. No. Hay que respetar el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad.
La sexualidad vivida de acuerdo a la dignidad de la persona. O sea, esto es sobre todo sobre no sé, las trabajadoras sexuales, vamos a llamarles. También advierte sobre el peligro de la ideología de género, que niega la relevancia del sexo biológico. Bueno, lo mismo. El sexo está determinado al momento de nacer por la biología, no por cómo te sientas. También habla de que habla sobre la promoción femenina en lugar del empoderamiento femenino, porque el empoderamiento femenino implica una perspectiva desordenada del poder de la autoridad. O sea, el poder por poder de la autoridad, se les da poder a las mujeres en contra de los hombres, en contra de las familias, en contra de otro mundo. También pide el Papa el respeto por la libertad de conciencia, muy importante, y la libertad religiosa. Entonces, con estas aclaraciones, la Iglesia sí está de acuerdo en la Agenda 2030. Contra otros métodos para aplicarlo, no. La meta, el objetivo está muy bien, erradicar la pobreza, el hambre, etcétera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde está la diferencia. ¿Preguntas? Perdón, el antepenúltimo no. A ver, otra vez. Ok. Respeto por el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Respeto a la familia. No utilizar métodos de planificación familiar bajo coerción o presión de las autoridades públicas. No al aborto, a la subrogación materna ni a la esterilización. Respeto por el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad. La sexualidad vivida de acuerdo a la dignidad de la persona. El peligro de la ideología de género que niega la relevancia del sexo biológico. La promoción femenina en lugar del empoderamiento femenino, que implica una perspectiva desordenada del poder de la autoridad. Respeto por la libertad de conciencia y la libertad religiosa. También está en contra de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, está en contra de aquellos préstamos que se hacen a los países, pero les condicionan el préstamo a que se adhieran a ciertas políticas, sobre todo de control natal, sobre todo de políticas transgénero. Si no te adaptas a estas políticas, no te damos el préstamo. Está en contra también de eso. O que los organismos mundiales como la ONU, ¿verdad?, presionen a los países para que hagan algo que va en contra de su ideología, su ética, ¿verdad? También. Entonces, eso es lo que se conoce como la Agenda 2030. Hay que tener mucho cuidado, como dice el Papa, estamos de acuerdo con los objetivos, pero no con las formas, algunas de las formas de lograrlo. Adelante. Disculpe, indudablemente que ahorita las redes nos están absorbiendo e indudablemente también, pues como mujer, no estoy muy empapada de toda la política, aunque sí sigue unos ciertos temas y luego ve a esos TikTok, toda la información de la red, hasta en los mismos grupos que tenemos, ¿verdad?, religiosos que pertenecemos, ¿verdad? Hay quienes hacemos uso de enviar lo que esto porque pues tan solo te dicen duplícalo. Indudablemente no estamos muchas veces empapados de lo que estamos enviando, ¿verdad? Usted, por medio de usted nos podría orientar, si no lo trae ahorita, que nos lo quisiera llegar por medio de nuestra presidenta del Comité Diocesano. ¿Qué grupos sí aquí en México, ¿verdad?, para que si vemos algo, nos podamos ir a esa orientación, ¿verdad?, de este grupo, y si no andar haciendo malos momentos hasta en el mismo grupo de la iglesia o en el grupo religioso, ¿verdad?, o que convivimos con otros grupos y no que empezamos allá a desorientarnos en vez de estar más con dirección. Voy a buscar algunas páginas, se las voy a decir, pero les voy a hacer una invitación. Gracias. Una invitación ahorita. Yo ya tengo más o menos 5 años publicando semana a semana un pequeño video. Ya llevo 320 o 321 videos. Todos los viernes más o menos publico un video.
Son temas relacionados con la fe, con la religión, con la iglesia. Está en YouTube. Busquen ahí, Fernando Berlanga. Fernando Berlanga. Y si sale mi foto, ese soy yo, porque yo creía que yo era el único Fernando Berlanga en el mundo. No, hombre, hay un montón de Fernandos Berlanga en el mundo. Pero si ven mi foto, y soy yo. Todos los viernes, más o menos, publico algo que creo que les va a gustar. Habla de todos los temas que les gusta y son videos cortitos. ¿Con B grande o B chico? Con B de bueno. Yo iba a decir de burro, no, de bueno. Fernando Berlanga, ¿sí? Búsquenme. Ahorita, inclusive al acabar, yo les enseño el video para que lo vean. Son temas, por ejemplo, hablo del poscristianismo, esto de lo de woke, de ahí lo tomé, esto de la Agenda 2030, de ahí lo tomé. O sea, son temas que ya puse en los videos. Entonces, Fernando Berlanga, traigo un poquito de barba ahí porque estaba más viejito, pero ahí estoy. Fernando Berlanga en YouTube. Y hay otro canal que también tengo, que se llama, ese está en Facebook, el que les voy a decir ahorita está en Facebook, se llama La Palabra de Dios en la Biblia. Ahí apenas tenemos un año, no es mucho. La Palabra de Dios en la Biblia. La Palabra de Dios en la Biblia. Ahí ahorita se los enseño al acabar para que lo vean. Ahí cada lunes damos una clase de Biblia. Un lunes vemos Antiguo Testamento y otro lunes vemos Nuevo Testamento para que se vayan, ¿sí? Por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento ya vimos el Pentateuco, ¿verdad? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Y ahorita el lunes pasado empezamos con el libro de Josué. En el Nuevo Testamento ya vimos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estamos empezando a ver el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, está muy interesante, lo transmitimos por Zoom, es un grupo muy pequeño de 4 o 5 personas en Zoom, pero todos los demás lo pueden ver en el Face, ¿sí? Ambos quedan grabados para que los puedan ver a la hora que quieran. Es más, no tienen ni que verlos, préndanlos y óiganlos, ¿verdad? Porque me van a ver a mí, ¿para qué me quieren ver una hora ahí? Entonces, pueden estar oyendo, haciendo otra cosa y oyéndolos. Clases de Biblia, por un lado, los lunes y los videos. Y también me di cuenta de algo. Yo acabo de ser abuelo, pues ya voy a ser 3, Está a punto de nacer mi otra nieta. Entonces me puse a pensar, ni van a ver ellos mis videos, ni van a ver las clases de Biblia, porque tienen 3 años y medio, ¿verdad? Pero tampoco están como para entrar al catecismo, están en una edad. Entonces dije, ¿cómo podemos empezar a hacerles llegar la palabra de Dios? Bueno, no olvídense de la palabra de Dios, el concepto de Dios a esos niños. Dije, pues a través de un cuentecito. Entonces inventé, escribí y mandé imprimir y a diseñar un librito que se llama Mi Ángel de la Guarda. ¿Sí? La idea es, y así está sucediendo, que los papás en la noche les leen mis nietos de 3 años y medio más o menos, los papás les leen cuentos para dormir. Entonces le dije, bueno, pues léanle este cuento. Entonces es un cuentecito que está hecho para que el papá se los lea. ¿Sí? Yo le quiero regalar aquí a ustedes estos libritos para que pero no es para que lo tengan y ahí está guardado, no, es para que se lo den a un papá o a un abuelo que le lea a sus nietos. Nietos que todavía no van al catecismo. Si van al catecismo ya ni se los enseñe, porque los pueden confundir. ¿Por qué los van a confundir? Porque, perdónenme, pero las clases de catecismo están muy mal. Ok. Por ejemplo, yo dije, ¿cómo le puedo yo decir al niño sobre la Santísima Trinidad? Entonces, pues, buscando palabras, pues aquí está. Entonces, aquí, los que lo vayan a querer, porque tengan nietos o niños a los cuales leérselos, aquí está. ¿Sí? Yo quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Yo tengo un nieto que acaba de cumplir 3 años. Ah, bien, pues vamos o menos. Entonces yo no sabía, o sea, bueno, sí sabía, pero cómo llegarle al niño y platicarle. Entonces empecé a hacer unas hojitas y les puse stickers. Pero esto que usted me está
O sea, yo trataba de, para que él leerse lo que sus papás se lo leyeran o lo que fuera, y que lo entendiera, es muy inteligente. Entonces, eso es, ahorita que usted está hablando, casi que me gustó la idea y me la realizó. Le voy a explicar por qué. Eso empieza cuando uno ya es abuelo. Sí, exactamente. Porque ve uno que a los hijos les vale madre. Sí, la verdad. Entonces, hay un brinco, o va a haber un brinco. Nosotros abuelos, a los nietos y los hijos, pues ellos no se interesan, lo siento mucho, a los nietos. Un abismo, no un brinco, un abismo. Bueno, y fueron al Félix de Jesús, fueron al Yes, fueron al Cultural, fueron a retiros, no van a misa ni con una pistola. Pues muchas gracias. Entonces, véanlo, si luego necesitas más, es una, ¿cómo le podemos llamar? Un ministerio, un apostolado que me siento impulsado a hacer. ¿Es el mismo todos o hay diferentes? No, ese es el primero, ayer me lo entregaron de la imprenta. Pues, Sí, bueno, vamos, no, sí, que aquí la presidenta, yo no quiero pues, pasar, pero y ya mandé a hacer otro nuevo para explicarle a mis nietos qué es la Navidad, porque ellos creen que la Navidad es Santa Claus, y la culpa la tengo yo, porque me visto de Santa Claus en Navidad y les doy regalos. Pero entonces hay que explicarles qué es realmente la Navidad. Entonces ya está esto implica un diseñador de diseño gráfico que hace las figuritas, luego la imprenta que las imprime. Yo calculo que para septiembre, octubre ya estará el librito y también les voy a regalar un bonchecito. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Puedes hacernos el favor de tocar el tema que en lo personal me parece muy interesante y se ha ido generalizando, el de las mascotas, la suplantación de las familias de los hijos Sí. por las mascotas? Y hay un problema que lo vi con una de mis hijas. Tardaban mucho en tener hijos y los perrijos, así le dicen, perrijos, o sea, perros que cuesta tanto mantenerlos como si tuvieras al hijo. Con casi psicólogos perrunos, veterinarios, salón de belleza para perros, etcétera, se convierten en hijos. Y luego vienen los hijos. Y claro, los perros pues ya los mandan a volar, ¿verdad? Pero menos mal cuando vienen los hijos, Fernando. Cuando no vienen los hijos, Cuando ya no vienen bueno, los hijos, ya no tienen hijos, ya no tienen hijos, tienen perros. sí, Y te digo porque tengo ahorita una amiga muy amiga mía, muy querida, y bueno, por circunstancias de la vida tuvo que salir del país desde que se casó y ahorita está viviendo en Madrid. Y le decía yo, bueno, y yo, pues cuando vamos a ser abuelas, y ella me dijo, yo no voy a ser abuela. Me dijo, con todo el dolor de mi corazón, sus hijos son criados allá. Y me dijo, mis hijos ya no van a tener, yo no voy a ser abuela, ellos no van a tener nietos, no van a tener hijos, ya tienen perros. mira, Entonces, eso que está pasando en España y está pasando en Francia y en Alemania, está pasando aquí, pero vamos a hablar de allá primero. ¿Qué está pasando? La población deja de crecer, empieza a morirse los grandes, baja la población, ¿y de qué se llenan? De gente del Islam. Por eso, en Bélgica, en Inglaterra, en Francia y en España, la cantidad de ciudadanos emigrantes del Islam ha crecido tanto que se están convirtiendo en países del Islam. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no quieren tener hijos? Primero por flojera y número 2 porque no quieren responsabilidades. No quieren responsabilidades. Desgraciadamente así es. Ahora, hay algunos desgraciadamente que sí quieren tener y no pueden, ¿verdad? Y esos pues no les queda más remedio que adoptar, ¿verdad? Si es que no hay. Pero sí, los perros, los animales domésticos que se convierten en hijos, pues se ve feo hasta eso, ¿no? La forma como los tratan, yo he visto gente en el avión que le compran asiento porque no quiere que se vaya a la jaula allá abajo, ¿verdad? No, pues allá. Entonces en el asiento ahí traen el perrito. Claro, les piden que traigan. Hay algunos que son perros de servicio, esos sí los dejan subir, sí. Pero estos otros perros de jaulita, carriolas para perros. No. Carriolas que meten para perros, y tú ves el gente con sus hay psiquiatras, matrimonios de... hay psicólogos para perros porque el perro se deprime.
Sí. Hay, por ejemplo, alimentos para perros que cuestan como si fueran comida gourmet para hombres, pero carísimos. No, está muy mal. Tú me tocabas un tema que se llamaba lo de la apologética, nomás llegaba para acabar. Ahora con eso acabo. Nos llega a nuestra casa, nos timbran o nos tocan ahí y queremos hablar con usted de que tenemos la palabra de Dios. O son testigos de Jehová o son mormones, porque son los únicos testigos de Jehová o mormones, que son los únicos que cumplen el mandato de Cristo de ir a promover la palabra de Dios. Pero promueven una palabra de Dios que no es el verdadero evangelio, ¿verdad? O sea, un evangelio deformado. Evangelio quiere decir buena nueva. Una buena nueva deformada. Entonces, normalmente nos tocan o mormones, que son de 2 en 2, y normalmente son muchachos, o testigos de Jehová, que van en grupitos y se ponen en una esquina y ahí se desparraman todos, ¿no? Y empiezan a nuestras casas y nos empiezan a platicar y nos hablan, saben que Jesús dijo esto, que enseñó esto, y nos agarran en curva porque no estamos preparados, ¿sí? Acuérdense el dicho, católico ignorante, futuro protestante o seguro protestante. Entonces nos sacan de la onda, entonces tenemos que estar preparados. La preparación para responder a todas esas, porque a veces no vienen a atacarnos, vienen a convencernos y nos dan argumentos y nos enseñan la Biblia y se saben qué versículo aquí, pero nos enseñan los que van de acuerdo con lo que ellos piensan. Ellos escogen de todo el contexto de la Biblia, quitando el contexto se van a los textos y nos escogen cuál nos van a enseñar y nos sacan de onda. Entonces, ¿verdad? Es que Cristo no murió, eso lo dicen los testigos de Jehová, Cristo no murió en la cruz, Cristo murió en un madero. ¿Por qué? Porque en algún lado de la Biblia dice colgó del madero. Espérate, pero ese renglón me está sacando de todo el contexto. Para entender la Biblia hay que leerla toda, no entresacar renglones, ¿verdad? Entonces, ¿qué les sugiero? Bueno, hay que prepararse. Nosotros dábamos en el San Pedro y San Pablo una clase, hasta que se vino la pandemia y se suspendió, de apologética. Desgraciadamente ya no la hemos dado, porque ya no me gusta, clase, es un salón chiquito, clase presenciales, seguro COVID ahí, mejor no, por la edad. En los videos que les digo de Fernando Berlanga, ahí hay muchos temas apologéticos, ¿sí? Por ejemplo, ¿tuvo María más hijos? Ellos insisten que sí tuvo más hijos, porque aquí dice que estuvo con sus hijos, Jesús estuvo con sus hermanos. Es más, hasta en tal versículo dice el nombre de los hermanos. Entonces hay un tema sobre esto para explicarle, espérense. En los judíos la palabra hermano es amplísima, es pariente realmente, ¿sí? Es más, estos que se supone que son hermanos, realmente son primos porque son hijos de la otra María, que estaba casada con Cleopas. Ahora la Biblia no lo dice, pero la tradición dice que Cleopas, ¿cómo se llama? Bueno, tiene 2 nombres, porque tienen 2 nombres en hebreo y en latín. Alfeo, creo que era el otro, Cleopas, Alfeo, se supone que era hermano de la Virgen María, porque era su cuñada, ¿sí? Pero ahí dice que era su hermana, no, hermana es muy amplio. Entonces todos esos temas que se llama apologética, que es la defensa, apologética viene del latín posición de defensa. Una apologética es una posición para defender, es la forma como nos defendemos. ¿Cómo nos vamos a defender? Con conocimiento, para que cuando nos platiquen no nos dejemos ir. Y vean los videos, de los 321 videos que tengo subidos, fácilmente 150 son temas de apologéticas, ¿sí? Ahí se los encargo. Bueno, pues muchas gracias. Voy a apagar esto porque ya se acabó la batería.